Y obviamente Lord Jaime dice que no, el socialismo está vigente. Ya. Un fuerte aplauso. 2 minutos cada uno, ¿están de acuerdo? Hablen, amigos. Ya, 2 minutos cada uno y al final preguntas. Ya, hermanos. Primero, Miguel, un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas noches con todos. Bueno, más que nada yo preferiría debatir con un liberfacho, ¿no? Con un anarcocapitalista, para darle duro, pues, ¿no? Sí. Porque acá tengo a mi lado, pues, a un hermano que también defiende como yo las ideas socialistas, comunistas, marxistas. Tenemos discrepancias, sí. Pero ahora que Andrés me invita a debatir con Jaime, bueno, ahora pues podemos hacerlo. Pero fundamentalmente mi ideología está dirigida contra los reaccionarios, contra los neoliberales, contra los fujimoristas, contra los apristas, contra los accionpopulistas, etcétera, ¿no? Todos los que defienden al capitalismo privado explotador. Contra ellos especialmente estoy, ¿no? Pero ahora que estoy aquí en este espacio también tengo alguna discrepancia con nuestro hermano Lord Jaime, ¿no? Y voy a decir a continuación. Mira, señores, Federico Engel decía en 1840, ¿ya?, que la nacionalización y la estatización, como él ya lo estaba observando pues en la Alemania de su época, ¿ya?, gobernada por von Otto Bismarck, canciller alemán, ¿no? En su gobierno se estaban nacionalizando y estatizando algunas empresas. Y entonces Engel, en base a estas observaciones, concluyó lo siguiente, ¿no? Que ya esas nacionalizaciones y estatizaciones significan un paso, ¿ya?, a una economía planificada. Esto quiere decir que Engel se estaba refiriendo pues que ya de un momento a otro va a sobrevenir una economía socialista dirigida por el proletariado, ¿ya? O sea, él estaba avisorando ya que a un paso de aquí ya se va a instaurar el socialismo, decía Federico Engel, en 1880, ¿no? Pero de esa fecha hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado? Esa es una teoría de la revolución inmediata de Federico Engel, escrito en ese libro. Pero desde 1880 hasta ahora que estamos en 2024, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? ¿Ya? 240 años, ¿verdad? 240 años han pasado y no se ha cumplido. ¿Qué es lo que pasó? Él decía que la estatización es un paso a la economía planificada a punto de estallar, decía. Entonces, ese es el primer punto que acabo de aclarar. Gracias. Es que cuando se habla a un punto de estallido, no se está dando una fecha exacta. Es a un punto de estallido. No hay un día, no hay un mes ni un año. No. Es el proceso histórico que lo determina en la lucha de clases. Entonces, si nosotros damos una exactitud a las ciencias sociales, estamos cometiendo un gran error. Estamos pecando de antidialéctico y obviamente estamos pecando de anticientífico. No hay algo que sea recto, no. Cuando se habla del socialismo que está en crisis, yo pregunto, ¿eso es científico o anticientífico? Es científico, porque ¿qué proceso no tiene crisis? Solamente el idealismo no tiene crisis, el fijismo no tiene crisis, pero el materialismo tiene crisis en un proceso, porque está sometida al cambio y el movimiento, está sometida a leyes de la naturaleza. Desde 1880 al 2024 son 140 años. Ahí voy a corregirme, porque dije 240 años, ¿no? Ya, son 140 años. 140 años desde que Engel había pronosticado esa teoría de la revolución inmediata. O sea, estaba dando a entender pues que a la vuelta de la esquina, o de un momento a otro, ya, o de la noche a la mañana, tenía que darse ya la revolución socialista,
dirigida por el proletariado. ¿Ya? Observando las nacionalizaciones y estatizaciones que se estaban dando en la Alemania de su época. Porque él dice además que cuando la burguesía ya no puede controlar las fuerzas productivas porque se le escapan en sus manos, entonces ¿a dónde tiene que recurrir la burguesía? A la nacionalización, a la estatización, ¿no? De esa manera, pues, el capitalismo ya está en sus últimas, como decía Federico Engels. Entonces, como ya la burguesía no puede controlar por ella misma los medios de producción, entonces tiene que recurrir al Estado, ¿no? Para que controle esos medios de producción. Entonces ese es el paso a la economía planificada, dirigida desde el Estado, porque esto se dio justamente en el siglo XX, ¿no? Para aclarar el tema de la teoría inmediata de Engels. En el siglo XX parecía que se cumplía lo que decía Federico Engels, ¿no? Cuando se dio la revolución bolchevique en 1917 y por lo tanto se instauró el régimen soviético en Rusia, donde el Estado ya controlaba los medios de producción, donde el Estado dirigía la economía, ¿no? Con los planes quinquenales. Parecía que se cumplía lo que decía Federico Engels, ¿no? Que la nacionalización o la estatización es un paso a la economía planificada socialista, a punto de estallar. Pero el resultado en realidad fue que no fue socialismo, lo de la Unión Soviética, sino fue capitalismo de Estado. Y yo pregunto para concluir, ¿el capitalismo de Estado está dentro del capitalismo o fuera del capitalismo? Está dentro del capitalismo. ¿Ya? Pero entonces Engels se equivocó. Se tenía que dar socialismo ya por la nacionalización y la estatización, pues. Porque en efecto Rusia no era socialista, sino era capitalismo de Estado, pues. Ahí como que falló el Engels, no sé si Jaime puede corregir. Ah, me dice que ha fallado tú ahí. No, la historia es la historia. Miren, el amigo no entiende que el proceso está basado en la lucha de contrarios. Todo proceso científico está basado en las ciencias sociales, en lucha de clases. Y esa lucha de clases no es así. Eso es, amigo, hablar con el fijismo. La lucha de clases se da en función de ofensivas y defensivas, en función de recodos, tanto de una como la de otra parte. ¿Me dejo entender? Eso no lo contempla él. Él lo ve de una manera recta. Eso no es dialéctico. Dos, cuando hablamos del socialismo, el socialismo tiene retrocesos, pero una cosa es capital estatal burgués y la otra es Estado socialista. No hay que confundir Estado burgués con Estado socialista. Keynes planteó la participación del Estado burgués porque se desgastó la escuela liberal de Adam Smith, y estas dos también se desgastaron, por eso plantearon el libre mercado. ¿Y por qué la plantearon? Porque había un enemigo, o porque no había un enemigo, porque había un opuesto, o porque no había un opuesto, porque había un opuesto, y eso era el comunismo. Por eso es que la derecha, hoy día, ¿cómo está el mundo? Hoy día, ¿cómo está? Ya están diciendo entre ellos la crisis del comercio y la crisis del mercado en el mundo. Pero ¿quiénes están trayendo abajo esto? Las superpotencias, el capitalismo, producto del avance del comunismo. Eso es. Un aplauso a Lord Jaime. ¿Ya entendiste todavía? Miren, el feudalismo tiene más o menos 1500 años de existencia. El feudalismo nació con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 475, ¿ya? Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, ahí nace el feudalismo. Pero en 1787 se da la Revolución Francesa. ¿Cuántos años pasaron? Desde 475 hasta 1789. ¿Cuánto? 1500, ¿no? Ya, entonces esa fue la edad que tenía el feudalismo. O sea, ya estaba en decadencia, ya estaba en descomposición, ya estaba en agonía el feudalismo, ¿no? Por eso con la toma de la Bastilla, ¿ya?, dirigido por la burguesía, con sus representantes políticos, ¿ya?, derrotaron a la aristocracia feudal francesa, ¿no? Entonces, con la Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, el capitalismo marcó su victoria final contra el decadente feudalismo.
que ya tenía 1500 años de existencia. Pero yo pregunto, desde la toma de la Bastilla en Francia hasta el día de hoy, el sistema capitalista se impuso definitivamente. ¿Pero cuántos años tiene? Ahora estamos en el 2024, ¿no? ¿Cuántos años han pasado desde la Revolución Francesa? ¿Cuánto? 236 años nada más. Esa es la edad que tiene el capitalismo, ¿no? Y el feudalismo tuvo 1500 años de existencia. O sea, no es nada, pues, que la edad que tiene el capitalismo, a diferencia del feudalismo, que tenía más edad. Entonces la conclusión es que fue muy prematuro que los comunistas se enfrentaran al capitalismo para hacer la revolución socialista. Y los resultados hoy en día, China, Rusia, que fueron los bastiones de la revolución comunista, ¿en qué terminaron, no? Ambos abrieron su mercado al capitalismo y ahora siguen viviendo el capitalismo. Entonces eso quiere decir, pues, que el capitalismo no estaba en decadencia cuando Lenin dirigió la revolución bolchevique, ¿no? Sino que por el contrario estaba en su plena madurez. Y hasta ahora el capitalismo está vigente. Y China, como ya lo acaban de decir no hace mucho, China es una potencia capitalista, ¿ya? Y que con la nueva ruta de la seda, con el BRICS, con sus acuerdos comerciales, va a tomar el control del capitalismo y por lo tanto este modo de producción se va a extender hasta por largos años. Entonces, ahí está el problema, pues. El capitalismo todavía se mantiene de pie. Así nomás no va a caer, pues, va a seguir durando. Entonces Engel y también Lenin lamentablemente se equivocaron, ¿no? Con sus teorías inmediatas de la revolución. A ver. Bien, si Lenin, si Marx se equivocaron y Federico Engels, entonces él tendrá que decir quiénes son los que no se equivocaron para entrar ya a un debate frontal. Ya lo he dicho bien claro. ¿Quiénes son los que no se equivocaron? Entonces Jaime ya reconoció que se equivocaron, pero no, tanto Engel y Lenin con su teoría de la revolución inmediata. Mencioné a Engel y ahora también es necesario mencionar a Lenin, ¿no? El imperialismo fase superior del capitalismo. El imperialismo es la antesala de la revolución. Eso lo dijo en 1916, pero hasta ahora no se ha cumplido, ¿no? Son más de 100 años. Pues. Bueno, entonces, ahí pues coincidimos yo y él. Somos seres humanos. Esa es la respuesta. Entonces somos seres humanos. Nos equivocamos en nuestros pronósticos. ¿Ya? Esa es la respuesta. O sea, Jaime, ¿ha respondido? Me está dando la razón ahora. Porque si alguien dice que se equivocaron, por lógica yo entiendo que él tiene esos hombres, esos sociólogos, esos filósofos que no se equivocaron. Pero ahora él dice que está de acuerdo conmigo. ¿Se dan cuenta? O sea que todo lo que he dicho es una mentira. Y a mí me está haciendo la verdad. Pero algo más, él también ahora dice que tiene la verdad. Es decir, oiga, bueno, entonces, amigo, es que ¿sabe qué cosa? Todo proceso, ya dije, tiene recodos. Si uno avanza, el otro retrocede. Y cuando el otro avanza, el contrario también retrocede. Eso es dialéctico. Eso no es fracaso. ¿Ya, compañero? Bien. Entonces, el enemigo principal, pues, es el capitalismo. Él. Y el capitalismo está en crisis. ¿Pero por qué está en crisis? Porque ya no puede capturar mercados en el mundo. Ahí estás viendo Ucrania. Ahí estás viendo Palestina. Aquí en América Latina. Pero algo más. En todos los países del mundo no hay un solo país que sea comunista ni capitalista. En todos los países del mundo hay dos clases sociales. Una que es comunista y la otra capitalista, como clase. Y el motor de la historia es la lucha de clases. Xi Jinping en la China, ¿es comunista? No, es revisionista. Y lucha contra el Partido Comunista que está en el pueblo. Igual en Rusia, Vladimir Putin, ¿es comunista? No, es revisionista y lucha Putin contra el Partido Comunista que está en el pueblo ruso. Es decir, sigue la lucha de clases y la lucha de contrarios, oiga, es todo un proceso que prácticamente no tiene principio ni fin. Esa es la lucha de contrarios, ¿sí, amigo? Un aplauso a Lord Jaime. Hermano, ¿cuál es tu pregunta a Lord Jaime?
A ver, la siguiente pregunta es, si Jaime considera que el capitalismo ya está en decadencia, que el capitalismo ya está muy viejo, ya está en agonía, entonces que me dé una prueba en qué país, en este planeta, el capitalismo se está cayendo a pedazos. Porque es cierto que el capitalismo es un sistema de opresión, nadie está negando eso, es un sistema de explotación, nadie está negando eso, pero ¿en qué país el capitalismo como sistema de opresión está cayendo a pedazos? Que nos muestre. En el propio corazón de Norteamérica. Oiga, la deuda externa de Norteamérica es de 32 billones de dólares. 2. El pueblo norteamericano está en gran movilización y tal es así que hará cuestión de una semana el movimiento estudiantil y el pueblo norteamericano han bajado la bandera norteamericana y la han incinerado y han izado la bandera de Palestina. Oiga, John Biden le ha grabado el impuesto a la sobreganancia de los archimillonarios. ¿Para qué? Para poder acallar la protesta popular del pueblo norteamericano, que lo que ha recaudado le está dando bonos, estipendios, le está dando dádivas para detener la protesta del pueblo norteamericano. Hoy en día se agravó más. ¿Por qué? Porque la China tiene una gran demanda del mercado norteamericano con relación a los automóviles, a esta línea automotriz eléctrica. Y John Biden desesperadamente le ha grabado el arancel, el 100%, y la China ha hecho lo mismo a los productos norteamericanos, le está grabando de igual modo el 100%. Crisis del capitalismo en el mundo. Por eso, Norteamérica, ¿qué está haciendo en Palestina? ¿Qué quiere en Palestina? Si Norteamérica y el capitalismo brillan en el mundo, ¿qué quiere en Palestina? La Franja de Gaza, los hidrocarburos, el gran valle del Jordán y Cisjordania. Oiga, ¿por qué? ¿Porque el capitalismo está bien? No, pues, en la práctica. ¿Qué quiso en Ucrania? El grano, los hidrocarburos y el titano. ¿Qué quiere en Afganistán? ¿Qué quieren en África? Entonces la desesperación del capitalismo lo conlleva a su crisis, que ya lo dije. La pregunta que le haces a Stephen. Lenin, el gran Lenin, hizo la revolución en Rusia. Yo le pregunto que me diga él quién lo superó a Lenin con otra revolución. A ver, responde, es pregunta, que responda o no, ¿qué dice usted? Responde, no traes otro lado. Pero voy a replicar lo que acaba de decir, que si el capitalismo está en decadencia, voy a también replicarlo, ¿no? ¿Ya? Porque, a ver, los chalecos amarillos, tanto en Europa como en Estados Unidos, los indignados, ¿se acuerdan o no? Cuando sobrevino la gran crisis del 2009, ¿no? ¿Ya? La gran recesión. Pero han pasado hasta el día de hoy, ¿cuántos años, pues? Ya como 15 años. Y el capitalismo de Estados Unidos se recuperó. Pero antes de esa gran recesión ya habían otras crisis que sufría el capitalismo. Claro, el Estado norteamericano, cada vez que hay crisis económicas, como Jaime Mío lo ha dicho, ¿ya? El Estado le da estipendios, le da bonos, ¿ya? Le da programas sociales, política de bienestar. De esa manera se mantiene, pues, ¿no? Porque si no le diera nada de eso, entonces el pueblo se hubiera levantado, hubiera insurgido y hubiera caído el capitalismo de Estados Unidos. Y no es de ahora, pues, porque esa crisis que tiene Estados Unidos viene mucho más antes. De mucho más antes son crisis periódicas que sufren. Pero hasta ahora no cae, se mantiene. ¿Por qué? Por las políticas de bienestar y keynesianas que hay en Estados Unidos, como en Europa también, pues, ¿no? Ahora, a ver, en ningún momento yo estoy diciendo, pues, que ha habido otro filósofo que haya superado a Lenin. Yo no he dicho eso. Lo que yo estoy intentando, y esto para todos y para Jaime también, de que la crisis que está sufriendo el comunismo como movimiento político solo es temporal, solo es pasajero. Y como Jaime mismo lo ha dicho, solo es un recuerdo, ¿no?
Lenin mismo inclusive dice, si damos un paso atrás, tenemos que dar 2 pasos adelante. Pero yo veo que hasta ahora estamos en ese paso atrás y no podemos dar 2 pasos adelante, ¿ya? Hasta que el capitalismo realmente sí esté caduco y en decadencia, pero ahorita todavía se mantiene de pie, pues. Cuando el capitalismo se envejezca como debe ser, ahí daremos 2 pasos adelante, de lo que hemos retrocedido un paso atrás, ¿no? Pero en ningún momento he dicho pues que un filósofo nuevo lo ha superado a Lenin, ¿no? Yo no he dicho eso. Solo es una crisis pasajera, nada más. Solo es una crisis superable. En el tiempo continuaremos la lucha por el comunismo, porque yo soy marxista. Mi fundamento es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Pero yo reconozco como marxista que el comunismo ahorita está en crisis. Si Jaime no lo reconoce, entonces no es marxista, pues. A la yugular, Jaime. A ver, la pregunta siguiente, Jaime, es: ¿en qué país se encuentra la sede de la Tercera Internacional? ¿Ya? Que esté dirigiendo la revolución por el socialismo en este momento, que esté en funcionamiento y en actividad, porque recuerden que la Tercera Internacional, tomada por el estalinismo, cayó y se disolvió en 1943. De esa fecha hasta ahora no ha vuelto a reactivarse, porque para que el proletariado luche por el socialismo necesita de una internacional. Si no hay una internacional, entonces el proletariado no puede luchar por el socialismo. Falta una dirección mundial. Entonces, ¿en qué país se encuentra la sede principal de la internacional, Jaime? ¿En qué país? Antes estaba en Moscú, pero ahora ¿en dónde estará su sede? Que el amigo está defendiendo, Jaime. Bien, vamos a dar el espacio al Lord Jaime para que responda. Ahí está su muña. Hace demasiado calor, estoy sudando, hermano. Miren, amigos, la Tercera Internacional es la única proletaria en el mundo. La Tercera Internacional Comunista y sus 8 congresos que se dio el 1919 en Argentina sigue vigente. No hay otra internacional y eso está en proceso por la humanidad. Yo no le he preguntado, la sede central obviamente tiene que estar en la Unión Soviética, en Rusia, pero la Tercera Internacional hasta ahora está vigente. No vuelvo a repetir, hay otra que la haya superado. Ahora bien, yo no le he preguntado a él si hay otro filósofo que la haya superado a Lenin. Yo no he dicho eso. Lo que yo le he dicho es quién lo superó con otra revolución a Lenin. Responde. Eso te han dicho, hermano. No, Lenin tiene aciertos y desaciertos. Ya. Lenin solamente continuó el pensamiento de Marx sobre la revolución proletaria. Ya. Pero ese no es el tema, pues. El tema es la crisis del socialismo mundial. El tema es la crisis, y él tiene que reconocer la crisis, ¿ah? Si no responde en qué país se encuentra la sede de la Tercera Internacional, se disolvió en 1943, estaba en Moscú, pues. Esa era la sede, dirigida por el Partido Comunista Ruso, pues, ya, tomada por el estalinismo. Pero se disolvió en el año 43. Hoy en día no hay pues una sede ya de una internacional que dirija la lucha por la revolución. Entonces, Jaime tiene que reconocer, ante la ausencia de una internacional proletaria, que el comunismo en este momento está sufriendo una crisis. Eso tiene que reconocer. Pero él me pregunta, entonces, ¿quién superó a Lenin con una nueva teoría revolucionaria? Ese no es el tema. Ese no es el tema. ¿Quién superó a Lenin con una nueva revolución? Ese no es el tema. Se está escapando el tema, ¿no? El tema es que la crisis del comunismo está sufriendo en este momento. Pues no es el tema. Y él tiene que reconocer. ¿Ya? Yo sí reconozco que él diga si es verdad o mentira que el comunismo está sufriendo una crisis. Nada más. Pero entonces Jaime te ha dicho, ¿hay que responder la pregunta o no, compañero? Si no, no sales de acá. Te he dicho, ¿quién es el otro revolucionario que ha superado a Lenin? ¿Hay o no? ¿O Trotsky? No hay otro revolucionario que ha superado a Lenin, pues. Pero ese no es el tema, Porque yo sigo las teorías revolucionarias de Lenin, ¿eh? Pero el punto es cuando Lenin decía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Ese es el detalle, pues. Él decía que el capitalismo estaba en decadencia y que la revolución tenía que darse de aquí, de la noche a la mañana. ¿Ya? Esa es la crítica que estoy haciendo, pues, a la teoría de Lenin. Pero no cuando él dice que la revolución tiene que darse, sí o sí. La revolución tiene que darse, porque es dialéctico. El comunismo se instaurará en el planeta, ¿ya? El socialismo como primera fase. ¿Ya? Yo también reconozco que tiene que darse la revolución. Por lo tanto, a Lenin no hay otro que lo haya superado con una teoría revolucionaria. Pero ese no es el tema, pues.
O sea, tú estás corrigiendo a Lenin. Bien, me toca Jaime. Bien, no hay, pues, compañero, no hay. Dale con palo. No hay en el mundo quien haya superado el comunismo. No la hay hasta hoy en día. El resto que hablen, amigos, son recodos científicos, vuelvo a repetir. Eso siempre se va a dar. Una línea recta no existe. Es idealismo. Es metafísica. Nada es recto. Todo depende de la lucha de clases, que es el motor de la historia. Y la lucha de clases no tiene taxativas, no tiene fecha, no tiene horario, no las tiene. Ahora bien, si el capitalismo no está en crisis, entonces ¿por qué reprime? Si el comunismo no está en crisis, entonces ¿a quién reprime el capitalismo? ¿Al capitalismo? No, reprime al comunismo. ¿Y por qué reprime al comunismo? Si el comunismo está en crisis. Al que está en crisis yo no lo reprimo, ¿verdad? Yo reprimo al que no está en crisis. Entonces no es cierto lo que dice él. Hay una lucha de contrarios. El problema es que él no quiere reconocer a los clásicos del marxismo. No quiere reconocer. Dice sí y después dice no. Y cuando le conviene dice sí. ¿Cuál es la pregunta letal que le puedes hacer a Jaime una vez? Letal. La pregunta letal: si él reconoce al presidente Mao Zedong o no lo reconoce. Dos puntos que Jaime ha mencionado. Por lo tanto, ya le escucharon, ¿ah? Jaime ha dicho bien claramente que está reconociendo, ¿no? Claro. Dice, ¿qué cosa no está en crisis en el mundo? Claro, está reconociendo, ya por fin le hemos obligado a reconocer que el comunismo está en crisis, ya ha reconocido. Miren, el capitalismo también tiene crisis, y son crisis periódicas, y lo dice el mismo Carlos Marx, son crisis de sobreproducción, pero se va recuperando después. Ya, entonces lo importante es que ya reconoció Jaime que el comunismo está en crisis. ¿Ya? Ahora, voy a responder su pregunta. Y que yo no soy maoísta, pues, yo soy trotskista. ¿Por qué me está obligando a que yo reconozca a Mao Zedong? Yo reconozco a Trotsky, no a Mao Zedong. No reconozco a Mao Zedong, y por la razón que voy a explicar. ¿Y cuáles son las razones por qué no reconozco a Mao Zedong? Por los resultados. China, ¿qué cosa es hoy en día? ¿No es un país imperialista? No busca en el mundo mercado de materias primas, mercado de consumo, ¿ya? No busca gobiernos títeres chinos, no con sus transnacionales. ¿Qué hacen en el mundo? Pues contaminan el medio ambiente, sus mineras, sus petroleras, ¿no hacen eso? Explotan el trabajo asalariado de otros países del tercer mundo. ¿No hace eso las empresas chinas en el mundo? Esos son los resultados de la teoría de Mao Zedong, pues. Ahora, en las 5 tesis, Mao Zedong dice claramente, ¿ya? Vamos a hacer de China una potencia económica. O sea, solamente se centra en China nomás. ¿Qué quiere decir eso? Mao Zedong está proclamando una teoría nacionalista. Los intereses de China. Y está la respuesta, pues. Las razones por qué no estoy de acuerdo con Mao Zedong. Porque él está propugnando el nacionalismo en China. Desarrollar la industria nacional de China. Entonces ahí está mal, pues. Nosotros los marxistas, escuchen, para ti también. Nosotros los marxistas somos internacionalistas. Preconizamos la lucha de clases. Defendemos los intereses del proletariado mundial, no en un solo país. Por eso el maoísmo y el estalinismo son nacionalistas. Eso es antimarxismo, pues. Marx dice en su lema famoso, proletario de todos los países unidos. Pero jamás dice proletario de un solo país unidos, pues. ¿Te das cuenta? Por eso no estoy de acuerdo ni con Mao ni con Stalin, pues. Bien. Ya dijo que ahora la propuesta es Trotsky. Ya lo dijo. Ahora sí, recién lo ha dicho. Ahora sí hay debate. Bien. Entonces, pero al mismo tiempo dice que él reconoce a Lenin. Entonces yo pregunto, ¿él reconoce las dos internacionales? La tercera y la cuarta internacional. León Trotsky planteó la cuarta internacional porque estuvo de acuerdo con la tercera o porque estaba en contra de la tercera internacional. León Trotsky planteó la cuarta internacional porque estuvo en contra de Lenin y porque Lenin decía en la tercera internacional que la revolución es por país. ¿Por qué?
porque cada país tiene una realidad. Pero cuando se instaura una revolución, no se niega al Partido Comunista, aprobado en la Tercera Internacional. Por eso es que en la Tercera Internacional Lenin decía que los que participan tienen que ser partidos comunistas. ¿Y por qué no participó Trotsky? La Cuarta Internacional es opuesta a la Tercera Internacional porque planteaba la revolución permanente. Ahora bien, yo pregunto, ¿cómo Trotsky cuestiona dialécticamente, no antidialéctica, dialécticamente la gran revolución china de Mao, que se dio del 40 al 76? ¿Cómo Trotsky cuestiona dialécticamente a la gran revolución china? No cambie de tema. Mira, si cambia el tema, no sale acá. Ya. A ver, responde esa pregunta, papá. Pura pregunta, Pepe. Yo estoy centrando en lo que Jaime está hablando, no con lo que Andrés me dice. A ver, miren, en primer lugar, Lenin nunca dice pues que el socialismo tiene que darse en un solo país, o por etapas. Lenin no plantea eso. Por el contrario, Lenin plantea que la revolución tiene que ser mundial, tiene que darse en todos los países, tiene que ser un éxito en todos los países. En el planeta, dice, tiene que darse la revolución. Por ejemplo, Lenin dice, si se da en un país de economía atrasada, la revolución tiene que continuar hasta terminar en los países de economía industrializada. Así decía Lenin. Quien planteaba que la revolución tiene que darse por etapas y en un solo país era Stalin. Ahí está justamente el debate, pues, ¿no? Trotsky tomó lo que decía Lenin, que la revolución tiene que ser mundial. Pero Stalin, ¿qué decía? No, que tiene que ser por etapa. Primero tiene que industrializarse la fuerza productiva de un país, ya, dando prioridad a un solo país. Eso decía Stalin, ¿no? Por eso los resultados de la teoría de Stalin era que la Unión Soviética se encerró al mundo, solo priorizó sus intereses nacionales, ya no quería saber nada con la revolución mundial. Entonces aquí quien estaba contradiciendo a Lenin era el mismo Stalin, pues, con su burocracia, ya. Por eso Trotsky, ahí viene justamente la otra réplica que le estoy haciendo a Jaime, ya, criticaba a la Tercera Internacional que se había estalinizado, porque Lenin creó la Tercera Internacional en 1919, era leninista, auténticamente leninista, bolchevique, socialista, pero tras la muerte de Lenin y cuando Stalin llega al poder con esa burocracia, la Tercera Internacional se degenera, se burocratiza, pues. ¿Y qué tiene que hacer Trotsky? Corregir y remediar eso, creando una Cuarta Internacional para continuar con el proceso de la revolución, para continuar con la misión histórica del proletariado, pues. Porque la oposición de izquierda, ya, y la Cuarta Internacional era justamente la política para contrarrestar esa burocracia de la Unión Soviética, que impedía el avance del comunismo, porque solamente estaba protegiendo los intereses nacionales de Rusia, y eso es antimarxismo, pues. Y los resultados, ¿cómo terminó la Unión Soviética? A la larga, 70 años y cayó con el muro de Berlín. Creo que tenía razón, pues, hermano, y eso es lo que Jaime no quiere reconocer. Pero la pregunta no ha respondido, pues. ¿Ha respondido la pregunta? Ya. ¿Cómo reconoce dialécticamente la gran revolución de China? Bueno, no hubo revolución en China. Ahí más bien esa revolución abortó, pues. Tanto como la Unión Soviética con Stalin, mira cómo la revolución lamentablemente no se encaminó hacia el comunismo, ¿no? Porque esa era la meta histórica o la misión histórica del proletariado. Esa burocracia dorada que representaba Stalin impidió el avance del comunismo. Ahora en China, pues, me obliga también a reconocer la revolución de Mao Zedong, ¿no? Siendo yo trotskista, pues, ¿se dan cuenta cómo los amigos son así, no? ¿Ya? La revolución de Mao Zedong abortó, porque se convirtió en un sistema nacionalista, un sistema nacional socialista, hasta podría decirlo, pues, ¿no? Porque solamente prioriza sus intereses nacionales. El Partido Comunista Chino, ¿qué está haciendo ahorita, pues? No defiende sus intereses nacionales, tiene acuerdos comerciales en el mundo, pero no está fomentando la revolución mundial. Ese es el detalle que los amigos quiero que entiendan, ¿no? La revolución tiene que hacerse en todos los países, ser un éxito a nivel mundial, pero no en un solo país. Por eso es que fracasa y no avanza en el comunismo. Más bien China se ha convertido en una potencia imperialista, con las ideas de Mao Zedong. El amigo está repitiendo lo mismo. Mira, Marx dice que el socialismo
no es anticapitalista. Marx dice que el socialismo es postcapitalismo. Y al mismo tiempo Marx dice que el capitalismo es anticapitalista porque se basa en la propiedad privada. En cambio, el Partido Comunista, si ve un país que no hay industria, el partido tiene que desarrollar la industria. Pero esta industria es colectiva y eso es lo que hizo Mao. Mao encontró un país semifeudal y semicolonial. Es antidialéctico hacer socialismo porque no había industria. Mao tenía que hacer una república popular de nueva democracia, desarrollar la industria, pero lo hizo colectivamente. Del 40 al 76, Mao muere el 76, y quien tenía que instaurar el socialismo era Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping traiciona la revolución. Eso él no quiere reconocerlo, quiere echarle la culpa a Mao. ¿Te das cuenta? Entonces Deng Xiaoping, ¿qué desarrolla? Desarrolla el capitalismo. Pero la pregunta es esta: Trotsky, ¿qué revolución hizo para superar a Mao? ¿Qué revolución hizo Trotsky para superar a Mao? Que responda o no, ¿qué hizo usted? No sale, ¿no? Ya, dos cosas que Jaime nuevamente ha mencionado, voy a replicar. A ver. Ya, número uno, a ver. Entonces, que Jaime que me responde cuáles son los resultados de la revolución en Rusia y la revolución en China. Que me den los resultados, pues, ¿no? Si es cierto la teoría de Stalin y de Mao. Que me den los resultados después, ¿ah? ¿Ya? Porque cuando Stalin llega al poder, pero cayó la Unión Soviética en el año 91. ¿Por qué tiene que caer? Y él lo culpa a los revisionistas, ¿no? Por un lado en Rusia le echa la culpa a Nikita Khrushchev y en China le echa la culpa a Deng Xiaoping. Pero qué coincidencia que no solamente en Rusia y en China fue pues o sea, se impidió el avance al comunismo que tenía que desarrollar esos países. Se quedaron ahí estancados, convirtiéndose en sistemas nacionalistas. No solamente en China y en Rusia, también en Corea del Norte, también en Albania, también en Vietnam, también en la Europa del Este. O sea, no avanzaba ahí nomás, defendiendo sus intereses nacionales. Y es más, la Unión Soviética dominaba a la Europa del Este, ¿ya? Dominaba a Vietnam. Eran gobiernos títeres del socialimperialismo ruso. Claro, porque eso fue lo que se convirtió en la Unión Soviética, con Stalin, ¿no? Y lo mismo China, mira. O sea, Jaime que me den los resultados de la teoría de Stalin en un solo país, o por etapas, que me den, ¿no? Porque él dice que hay que desarrollar industria, las fuerzas productivas, pero los resultados, ¿en qué acabaron, Jaime? Ahora, la siguiente pregunta. Oye, no seas pendejo, hermano, estoy haciendo una pregunta. Que responda o no, ¿qué dice usted, compadre? Ya, ¿cuál es la revolución de León Trotsky? Ese respeto es fácil, pues. Como el estalinismo tenía el poder en el mundo, ¿ya? ¿Perseguía a quiénes? A los trotskistas. O sea, los trotskistas eran perseguidos brutalmente, ¿eh? A Trotsky lo expulsaron de Rusia, lo mandaron al exilio. O sea, no le dejaron trabajar al trotskismo, pues. Ese fue pues, la burocracia imperialista representada por Stalin. Nunca le dejaron trabajar, pues. ¿Cómo quiere que el trotskismo, con la Cuarta Internacional, hubiera hecho la revolución si no lo dejaron? Nunca lo dejaron, pues. Pero sin embargo el trotskismo seguía trabajando de otra manera. ¿Cuál era? Haciendo propaganda de agitación contra el imperialismo norteamericano y también contra el imperialismo de Stalin, pues. Y contra el imperialismo chino hoy en día también. Hasta ahora el trotskismo sigue trabajando. Nunca deja de trabajar. Ahí está la práctica revolucionaria, pues. La práctica social que tiene el trotskismo. Le estoy respondiendo. El régimen stalinista nunca le dejó trabajar al trotskismo para que haga la revolución. Miren, ya le estoy respondiendo. Porque no lo dejaron, pues. Eran perseguidos, eran encarcelados, eran asesinados. ¿A Trotsky lo asesinaron o no? En México. Ahí está, pues, porque no lo dejaron. Ahí está la respuesta. Porque no lo dejaron. Dice que no ha hecho revolución. Jaime, ¿qué opinas? Bueno, compañeros, no hizo pues revolución. O sea que Trotsky, si realmente era el hombre que desarrolló el marxismo, entonces ¿cuál fue pues el aporte de Trotsky? Porque Mao aportó para los países semifeudales y semicoloniales, hizo un aporte. Yo pregunto, Trotsky
¿Qué aporte hizo? Y superó a Mao. No hizo ninguno. Trotsky defendió el fascismo, defendió el capitalismo, y como prueba, ahí está acá, en el Perú. Acá en el Perú, el Partido Proletario está vigente, y es el partido de José Carlos Mariátegui, porque participó en la Tercera Internacional. El trotskismo, acá, el trotskismo en el Perú, ¿plantea las elecciones o no? Sí. Sí, plantea las elecciones. ¿Y participó o no participó? Sí, ahí está Hugo Blanco. ¿Y qué defendió? El Estado burgués. Ahí está el PONR, el PST, el FIR, la Liga Obrera Socialista. No hay partido comunista. Lo que hay son organizaciones burguesas, porque Lenin dijo: dame un partido proletario, un partido comunista, y haré la revolución. Lenin no dijo: dame una liga obrera. Lenin no dijo: dame un movimiento. No. Dijo: dame un partido. Pero el trotskismo niega el partido proletario. ¿Está vivo todavía? Ya, pregunta, Jaime, de una vez ya, liquídalo ya. Una pregunta ya porque se vaya. Bueno, la pregunta sería esto: si él está de acuerdo o no con los recodos y la lucha de clases. A ver, ¿cuál es el aporte de Trotsky también, no? Porque ya respondí por qué no hizo la revolución, porque no lo dejaron, pues, ¿no? Lo mataron, lo encarcelaron. Ahora, la respuesta, el aporte de Trotsky, eso es lo que dijo Jaime, ¿no? Ya, tiene varias obras, pues, obras teóricas que tenía que darse en la práctica, pues no lo dejaron, pues. Uno es el programa de transición. Yo les recomiendo que lean ese libro, escrito por Trotsky. Otro es la teoría de la revolución permanente. Lean ese libro. La revolución rusa también. La revolución fue traicionada también, es otro libro interesante. Yo les recomiendo que lean las obras de Trotsky, pues. Lean. Ya, fueron los aportes de Trotsky. Esas teorías revolucionarias. Claro, faltaba llevarla a la práctica porque no lo dejaron, pues. No lo dejaron. El estalinismo, el socialimperialismo ruso, eso es, pues. Ya hay que reconocer. Ya, entonces pero el punto importante que Jaime reconoció que el comunismo está en crisis, no solamente por culpa de la burocracia stalinista, sino también por la fortaleza misma del capitalismo. Ese es un punto que hay que aclarar también, ¿no? E insistir. China va a dominar el mundo capitalista y por lo tanto el capitalismo se va a extender hasta por más años. ¿Te das cuenta? Entonces el capitalismo no va a caer haciendo más hasta que por fin esté viejo, hasta que por fin esté en decadencia, y ahí recién se pueden gestar las revoluciones aquí y allá, ¿no? Pero ahorita el capitalismo se mantiene de pie, no va a caer, pues. Por lo tanto, la tarea inmediata en estos momentos, y esto ojalá que Jaime también me corrija si estoy equivocado, las luchas, mientras tanto, de los pueblos oprimidos contra el sistema capitalista, por el momento debe ser reivindicativo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el mismo Carlos Marx. Marx dice que los oprimidos tienen tres formas de lucha contra el sistema de opresión: la lucha económica, la lucha ideológica y la lucha política. Eso lo dice Marx. Entonces, por el momento tenemos que desarrollar la lucha económica, ¿no? Reivindicativo, por mejoras laborales, por la inclusión social. Mientras tanto, pues, ¿no? Hasta que el capitalismo, una vez que ya se envejezca, ya, porque es a largo plazo de la revolución, ahí podemos luchar. Pero ahorita, solamente cuestiones reivindicativas nomás. Una consulta de las redes sociales, pregunta para los dos. Tú, como comunista que dices que eres, ¿estás de acuerdo con las elecciones, sí o no? ¿Qué pregunta tan fácil? Eso no lo digo yo, escuchen, ¿ah? Eso lo dice Lenin, el infantilismo de izquierda, ese libro también interesante. Ahí aclara Lenin que sí debemos participar en las elecciones, pero solamente al Congreso, nada más, ¿ah? Al Congreso, no al gobierno. Al Congreso nomás podemos participar en las elecciones para ser diputado, congresista, todo lo que quiera, pero solamente al Congreso. Por eso Lenin dice, el Parlamento burgués, sí podemos participar, que sirve como tribuna para llegar a las masas y hacer que suman conciencia de clase. Solamente al Congreso no podemos llegar con elecciones. Bien, Jaime, una pregunta en esa línea para que respondas. ¿El Congreso está al interior del Estado burgués o está afuera?
Adentro. ¿El Congreso está al interior del Estado burgués? ¿Sí o no? Está al interior del Estado burgués, pues, porque es uno de los poderes del Estado, pues, ¿no? ¿A dónde va esa pregunta? ¿Qué es lo que quiere hacer con esa pregunta, Jaime? Pero que no me diga que solamente en el Congreso, pues, porque todo aquel que postula al Congreso es porque ingresa con una organización política, lo dice el jurado y lo dice tu Constitución, que todo aquel que participa en elecciones lo hace con un partido político, y el que va a las elecciones congresales también está planteando las elecciones presidenciales, y por lo tanto está reconociendo la Carta Magna, es decir, la constitución política que no ha cambiado y que está en manos de la gran burguesía, en manos de los grupos de poder. Pues, ¿de qué estamos hablando? El amigo quiere separar. Que vaya a estudiar, que vaya a estudiar. Jaime, una pregunta de las redes sociales. Un fuerte aplauso primero a los dos hermanos Palma Combatidas. El hermano Skiffer ha logrado pues pasar la prueba. Pero Jaime, sí, Jaime, una pregunta. El hermano no la ha formulado, yo lo voy a ayudar un poco. Si Trotsky no ha hecho la práctica revolucionaria, entonces, ¿cuál es el aporte y la práctica revolucionaria del poderoso Joseph Stalin? ¿Hay práctica o no? Sí. Stalin plantó el quinquenio, es decir, la industria pesada, para consolidar el socialismo, y obviamente que falleció el 54. Y Trotsky dejó a la sucesión. ¿A quién? A Malenkov. Y a Malenkov le hicieron un golpe, el traidor de Nikita Khrushchev. Y en el 20º Congreso del PQS, Nikita Khrushchev planteó la coexistencia pacífica. Es decir, que ya no se puede ocupar el gobierno vía revolucionaria, sino vías elecciones. Y eso es desconocer a Lenin y al propio Stalin. Y a él lo reconoce, a Nikita Khrushchev, él lo reconoce. Él reconoce en la China a Deng Xiaoping. El trotskismo reconoce esas traiciones, pero los seguidores de Stalin no, como Mao. Los seguidores de Lenin no. ¿Por qué? Porque la práctica revolucionaria está a la orden del día. Y vuelvo a repetir, toda práctica no tiene estancamientos, como él lo dice. No, los estancamientos se dan en el idealismo. Lo que tiene son recodos. Y eso es científico. Y obviamente siempre se van a dar, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, porque si no, no hay evolución. Estaríamos quedándonos en el idealismo. Un fuerte aplauso, Lord Jaime, sorprendente, hermano. Igual, ¿cuántos quieren que vaya al Congreso, Jaime? Levanta la mano. Puta, la fuerza te quieren mandar, Jaime. Bien. Compañeros, digamos, a ver, compatriotas, ¿está bien que Jaime siempre venga a los debates acá o no, compatriotas? ¿Están de acuerdo? Levanten la mano, compatriotas. Y un fuerte aplauso a todos que quieren apoyar al compañero Jaime para que, obviamente, su operación, antes que